Dialogando Derecho, programa donde platicamos temas de interés para empresarios y emprendedores. Nos acompaña el experto Ricardo Cordero, director de Sancia Business Group, quien nos ayudará a explicar todos los temas. Ricardo, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, Mónica, muy buenos días. Bien, gracias. Aquí disfrutando esta mañana un poco fresca. Perfecto. Ricardo, hoy vamos a hablar de un tema súper interesante, o bueno, por lo menos nos han preguntado muchísimo. Préstamos. Sí. Los préstamos son una manera de financiar a las empresas, pero estos, ¿cómo los podemos solicitar? ¿Qué reglas hay? Platícanos un poquito. Ok. Bueno, recordemos que el esfuerzo de este programa va enfocado principalmente para empresarios, claro. Emprendedores y pues bueno, pequeños y grandes empresarios, ¿no? Entonces, justamente nos vamos a enfocar en platicar sobre los préstamos. Definitivamente, una empresa cuando ha probado su modelo de negocios a través del tiempo, necesita escalarlo. Y normalmente para escalar un negocio, pues necesitas una fuente de financiamiento. En la mayoría de las ocasiones, en el empresario mexicano, en general, que es el que conocemos, normalmente no se tiene el financiamiento completo, al menos, para poder hacer frente a esta inversión de capital. Ya sea, normalmente un empresario va a requerir préstamos para dos cosas principalmente: capital de trabajo o inversión en maquinaria y equipo. Normalmente son esas. Okay. Pueden existir otras, pero las podemos acotar. En el 95% de los casos requieren préstamos para esto. Okay. Habrá quien necesite un préstamo a lo mejor para hacer frente a algún compromiso fiscal o un tema así, pero son los menos. Uh-huh. Entonces, cuando hablamos de fuentes de financiamiento, necesariamente entra a la ecuación dos cosas. Primero, la tasa de interés, que es decir, la persona que te va a prestar, cuánto va a cobrar por prestarte ese dinero. Y dos, el tiempo. Normalmente son las variables en donde nos vamos a pelear, ya sea con una institución bancaria o ya sea con una persona física. ¿Ok? Justo ahorita que mencionas persona física, uh-huh, ahí entran los socios, ¿no? ¿Cómo puede un socio contribuir? Ok. Es muy importante saber que los socios sí pueden hacer préstamos a sus empresas, pero hay que documentarlos como tal. ¿Ok? ¿Cómo se documenta esto? Pues bueno, los socios tienen que estar dados de alta o avisarle a Hacienda que van a realizar esa actividad de préstamo. ¿Ok? Esa sería la primera. La segunda es que exista la operación. Bueno, que exista la operación en todo el sentido de la palabra. Es decir, aunque sea mi empresa, aunque yo sea parte de esa empresa, pues yo le tengo que cobrar un interés. ¿Me explico? Entonces, porque es lo que decíamos hace rato, debe existir un interés, es decir, un pago, una retribución por haber prestado el dinero. Si no se hace de esta forma, ese préstamo se convierte para la empresa en un ingreso acumulable, es decir, que tiene que pagar el 35% de ISR a resumidas cuentas. ¿Ok? Ok, perfecto. Eso sería. A eso los abogados, nosotros le llamamos materialidad de la operación. Al hecho, bueno, mejor dicho, razón de negocios, el hecho de que exista del otro lado una persona que va a cobrar los intereses. Oye, ¿y a qué tasa? Porque pues dice, oye, pues como yo soy socio, le voy a dar un beneficio a mi empresa. Ok, le vas a dar el préstamo, pero no se lo puedes dar por abajo de la tasa de interés de mercado. Los lineamientos incluso internacionales de la OCDE nos dicen que para regular las operaciones con partes relacionadas, en este caso un socio y su propia empresa, pues son partes relacionadas para efectos de la ley del impuesto sobre la renta, así está definido. Y digo, ya hemos hablado en otros podcasts acerca de las partes relacionadas, en otros capítulos. Uh-huh. Sin embargo, es importante saber que al ser parte relacionada, no por el hecho de ser parte relacionada, yo le puedo cobrar cualquier tasa de interés, no. Tiene que ser una tasa de mercado. Obviamente no le vas a cobrar lo mismo que el banco, pero tampoco te puedes ir por abajo de la tasa de interés de Banco de México. O sea, sí hay algo que lo regula, no puedo simplemente decir, oye, te presto 100, dame el 3%. Bueno,
desconozco la tasa. Lo puedes hacer, pero no es legal. Ok, ya ahora sí que caigo ahí en un problema, ¿no? Exactamente, caes en un problema. Estás cumpliendo con todo, sin embargo, la razón de negocios no es suficiente. Ya. O sea, si tú me dices, oye, le voy a cobrar el 3%, pues sí, obviamente tu propia empresa, tu director, tus otros socios te van a decir, bienvenido el dinero, échale. Pues claro. Pero ¿qué va a pasar? Que en una revisión te van a decir, muy bien, estás pagando intereses, muy bien, existe la razón de negocios, todo está muy bien. Pero ¿qué crees? La tasa de interés no es suficiente. Por lo tanto, pues la misma autoridad te puede decir, para mí esto es una simulación. Y por lo tanto, le determina a la empresa que eso se convierte en un ingreso acumulable, por lo cual tiene que pagar impuestos sobre la renta. Entonces lo que ahorré lo termino gastando al doble, triple. Exactamente. ¿Vale? Ok, perfecto. Tuvimos ahora sí que mucho interés, en unos temas muy específicos hablando de préstamos y nos llegaron unas preguntas. Nos dicen que si nos puedes platicar sobre las ventajas y desventajas de recurrir justamente a préstamos bancarios. Uh-huh. Ahí yo justo agregaría un poquito como la diferencia de si conviene hacer préstamos con socios o préstamos con el banco, que hay algo que determine que es mejor. Digo, obviamente sí hay la posibilidad, porque a lo mejor no tienes socios y pues solo te atienes a lo que puedes, ¿no? Que es una identidad bancaria. Pero si hubiera las dos opciones, ¿qué conviene más? Ok, va a depender, o sea, contestando la pregunta, va a depender nuevamente de lo que platicábamos hace rato, de dos cosas, de la tasa y del tiempo. Y yo metería, ya hablando concretamente de bancos, los bancos para poderte dar una mejor tasa de interés, es decir, cuánto te van a cobrar por prestarte ese dinero, uh-huh. Ellos miden el riesgo. ¿Cómo lo hacen? Pues bueno, la verdad es que tienen muchas alternativas, ¿no? Pero es mucho más sencillo que el accionista o el socio preste el dinero sin tantos requisitos. Esa es la diferencia, básicamente es eso, porque la tasa puede ser incluso igual. Al día de hoy existen bancos que están prestando a la misma tasa de referencia de Banco de México, el 11-12%. Te dicen, sí te presto, pero ¿sabes qué? Para yo mitigar mi riesgo, ponme un inmueble de por medio en garantía, es decir, una hipoteca. Ya. Uh-huh. Entonces la diferencia con el socio, bueno, y obviamente dice, bueno, si va a haber un bien inmueble de por medio, debe haber un seguro y debe haber una comisión por apertura y varias cosas. Sí, ¿no? Los requisitos se amplían muchísimo. Exactamente, ¿no? Y con el socio, probablemente el socio diga, bueno, yo sé que cuál va a ser el destino del dinero, probablemente participó en la decisión de dónde se va a invertir ese dinero, ya sea en maquinaria, equipo o en capital de trabajo, y diga, pues yo sé que hay un riesgo, pero probablemente el riesgo lo tiene mucho más claro que un externo, que es el banco, ¿no? Claro. Que puede decir el banco, bueno, está bien tu modelo de negocios y todo, pero a mí me interesa asegurarme que me vas a pagar. El socio también le interesa que le paguen, pero probablemente aquí entra un factor del que nunca se quiere hablar en el mundo financiero, que es la emoción. La emoción me refiero a que el socio sabe y porque siente, tiene ese feeling o dice, oye, me costó mucho trabajo cerrar la operación con este cliente que lo estuve persiguiendo 7 o 5 años y el día que me dice, el contrato es tuyo para la prestación de un servicio o para la proveeduría de algún bien, pues ¿qué crees? Esa empresa va a necesitar capital de trabajo para poder operar con ese cliente y probablemente es un cliente malo y el banco, pues ahí le puedes inventar cualquier número, pero se van a dar cuenta y te van a decir no te presto. Entonces esa podría ser una alarma para decirte, oye, estás tomando decisiones desde la emoción y no desde la razón. Entonces yo te diría, si quieres tomar una decisión, ¿a quién le pido? Primero pídele al banco y ve qué te dice. O sea, es un buen ejercicio porque al final de cuentas ellos tienen personal súper capacitado para medir el riesgo. Entonces, no necesariamente para que sí te preste el dinero, pero sí para que te pueda ayudar a darte una visión mucho más amplia de dónde te estás parando. Sí, ya dejas de ser un poco juez y parte, ¿no? Uh-huh. Como que esa visión de un externo te puede ayudar muchísimo. Por supuesto, y sobre todo cuando eres empresario y eres el socio mayoritario y eres el digamos, el papas fritas de tu empresa, de tu organización,
muchas veces caemos en estos vicios de tener puntos ciegos que cada vez van creciendo más porque las cosas van resultando y dices, ay, es que soy muy bueno. Sí, te han salido bien, pero no quiere decir que en el futuro no puedes tener un punto ciego. Entonces, ayudarte siempre de externos es bueno. Y ya al final puedes decir, oye, sí se necesita capital de trabajo, lo tengo a una mejor tasa, a lo mejor le llaman los financieros skills, o es decir, sí, pues skills un poquito más suaves, más blandos, que puede ser a lo mejor sin un inmueble de por medio, con una tasa de interés un poquito más baja. Entonces sí conviene pedirle al socio. Pero si el socio se va a andar tronando los dedos y andar molestando y decir, bueno, sí, pero soy el socio minoritario, imagínate, imagínate este escenario. Un socio minoritario que tiene el 5% de las acciones, pero tiene en ese momento capital. Uh-huh. Y dice, bueno, yo pongo el capital, pero lo presto, con la condición de participar en las decisiones de la empresa. Probablemente los demás socios digan, no, prefiero pagarle más interés al banco. Claro. Entonces, nuevamente, como en todas las respuestas que te doy, siempre es depende. Sí, claro, la causalidad siempre, ¿no? Siempre depende cuál es el contexto de los socios, cuál es el destino del dinero, porque también eso es muy importante. Los bancos incluso también te preguntan, ¿y para qué lo vas a usar? Claro. Incluso la banca para las pymes, te dicen, te presto hasta tal monto, sin ninguna garantía, pero para capital de trabajo. Es decir, pues, en el ejemplo que te ponía, a lo mejor para hacer stock, o si prestas algún servicio para pagar sueldos por anticipado. O sea, hay muchas opciones de capital de trabajo, pero esas son como que las más comunes. ¿Y por qué, bueno, a lo mejor desviándome un poquito, ¿por qué esa preferencia hacia la inversión de capital de trabajo? Lo que pasa es que cuando tú empiezas a volverte una empresa cada vez mayor, y que es lo que platicábamos, que es el momento en el que una empresa empieza a escalar su modelo de negocios, empieza a trabajar con empresas mucho más organizadas, que dicen, bueno, para optimizar mi financiamiento, mis finanzas y mis servicios administrativos internos, pues yo pago a mis proveedores una vez al mes. Okay. Entonces, proveedores de bienes y de servicios. Y si tú le prestas un servicio a esa empresa, pues esa empresa está asumiendo que tú vas a correr con todos los gastos y costos que te impliquen prestarle a él el servicio durante ese mes hasta que te llegue tu día de pago. Ya. Entonces, mientras te llega tu pago, pues alguien tiene que pagar. Entonces, a eso le llamamos capital de trabajo. O es lo mismo cuando vas a vender algún bien, algún insumo, un lubricante, combustible, lo que sea, lo que tú le vendas a la industria. Bueno, ya se proveyeron tantos litros de combustible, tantos litros de lubricante. Ah, bueno, pues págame. Ah, pues sí, pero acuérdate que nuestro contrato dice que te voy a pagar una vez al mes. Y pues ya a lo mejor todo ese tiempo, pues el surtir el producto, la compra del stock, porque pues obviamente tu proveedor... Sí, ya se acabó, volverás. Ajá, si no te da tu proveedor suficiente crédito, pues tienes tú que ponerle dinero. Y ahí es donde tú ya necesitas capital de trabajo. ¿Y dónde lo obtienes? Puedes tener diferentes formas de financiamiento. Normalmente es, pues voy y le corro a tocar la puerta al banco, pero también tienes socios. Voltea a ver a tus socios y pregúntales, oye, ¿a ti te interesaría invertir en nuestra empresa un poco más de dinero prestado? Ah, no, pues sí, no. Y si te dicen que sí, hay que cumplir con ciertos requisitos. ¿Sale? Perfecto. Bueno, otra de las preguntas que nos hacían es justo, ¿qué diferencia hay entre un préstamo de un socio con un depósito para futuros aumentos de capital? Ok. En el ejemplo que poníamos del capital de trabajo, tal cual es prestar el dinero, pero uno de los requisitos para que se considere préstamo es que ese dinero vuelva, se le regresa al socio. ¿Qué pasa si el socio después dice, ¿sabes qué? Que se quede ese dinero en la empresa. Ah, bueno, entonces contablemente se pasa a otra cuenta que se le llama cuentas de capital. El requisito ahí es que se debe hacer un acta de asamblea donde se diga el socio fulano de tal prestó el dinero, obviamente se pagó y demás, los intereses por ese tiempo, pero después él eligió que ese dinero se va a ir para
aumento a capital. O directamente decir, en el ejemplo que poníamos, oye, ya vamos a trabajar por 10 años con este cliente y ya la intención del socio ya no va a ser retirar el dinero. Ah, bueno, pues entonces... Es como una inversión, ¿no? O sea, exacto. Decidí que quiero que crezca mi empresa y se cae el dinero, se paga todo. Entonces, contablemente se vuelve parte de su capital, es decir, de su activo. Es una inversión. Ese dinero ya no tiene que regresar al socio. Pero el tema es que tiene que existir un acta de asamblea ante notario público donde se especifique que ese dinero se fue al capital social de la empresa. Por lo tanto, ahora la empresa vale más. Si la empresa se constituyó con $1,000,000 pesos y el socio después le inyecta 500,000 pesos, pues ahora la empresa vale $1,500,000. Una pregunta, no sé si aplique. En este caso, por ejemplo, al irse al aumento de justo de capital, ¿aumentarían mis acciones si yo fuera la socia que puso ese dinero? Sí, seguro. En esa misma proporción. Ahí es el tema de la proporcionalidad. Y es por eso que te dicen, bueno, no es un ingreso porque al final es un dinero que va a quedar a disposición de la empresa, ya no del capricho del socio, ya queda en nombre de la empresa. Y todos los empresarios, todos los socios que participan de las acciones, pues se ven beneficiados. Claro. Ok, y bueno, ahora voltemos un poquito el panorama. ¿Qué pasa? Yo como socia quiero pedir un préstamo a la empresa. Al revés. La realidad es que en la mayoría de los casos, cuando un socio le pide a su empresa, le llaman dividendos o utilidades fictas. Nadie quiere llegar a eso, fiscalmente hablando, porque es muy caro que la empresa te dé, a ver, estas son las utilidades, aquí está tu dinero, pues la empresa va a pagar 100% el ISR, que es el 35%. Ok. Pero ¿qué pasa cuando tú le pides un préstamo? Sí lo puedes hacer, pero hay ciertos requisitos que debes cumplir. Nosotros sugerimos que siempre haya un contrato. La ley no te lo pide como tal, pero sí es importante que tengas un contrato, ¿no? Debe ser una consecuencia natural del negocio. El artículo 140 de la ley de renta te dice, bueno, para que no sea un ingreso considerado una utilidad para el socio, tiene que tener básicamente 3 cosas. La primera es que sea una consecuencia natural de las operaciones de la empresa. Es decir, que la empresa no pidió el dinero prestado para prestárselo al socio, sino que la empresa ya tenía el dinero. Sí, o sea, sí tiene el flujo para poder prestar. La segunda es que el socio devuelva el dinero en menos de un año. Ok. ¿Me explico? Sí. Es un requisito. ¿Hay una consecuencia si no se regresa? Sí, claro. Si no se cumple cualquiera de estas 3, que ahorita voy a terminar con la siguiente, sí. La consecuencia es que se convierte en una utilidad, un pago de dividendos para el socio. Por lo tanto, la empresa se queda con el impuesto a pagar. Si te prestó $1,000,000 pesos, pues en teoría tendría que pagar 350,000 la empresa por ese $1,000,000 pesos que te dio. Ok. O sea, digo, el cálculo del impuesto es un poco más complejo, depende de la época del año, depende en qué momento, depende si la cuenta de utilidades para repartir a los socios tenía o no dinero. Hay varias cosas, pero creo que para ilustrar el ejemplo, sí, este número funciona, ¿no? Y la última de las 3 cosas que se tienen que tener, o la penúltima, es que existe el cobro de intereses. Aunque la empresa no se dedique a prestar dinero, pues tiene que cobrarle intereses al socio. ¿Y cuál es la tasa de interés que tiene que cobrar? Pues bueno, la misma ley de renta te dice que tiene que ser una tasa por lo menos igual a la que se cobraría por la tasa de recargos y actualizaciones. Esa se publica en la ley de ingresos de la Federación cada año. Para este año creo que es el 0.98% anual. Es decir, cercano al 1%. Estás hablando del 12% anual. Entonces, el 0.98 mensual se traduce en más o menos el 12% anual. Que si tú te fijas es básicamente la tasa promedio de referencia del Banco de México que pagó en CETES este año. Sí, es verdad. Entonces, entras en un tema más o menos de valor de mercado. Es decir, que si el socio le hubiera pedido al banco,
probablemente el banco hubiera podido conseguir una muy buena tasa, o sea, consiguiendo una muy buena tasa del 12% anual, pues también es buena. Pero nuevamente, al igual que las empresas cuando piden créditos al banco, pues del otro lado es lo mismo. A lo mejor pues la empresa tenía la liquidez en el momento y no lo necesitaba, pues bueno, había un exceso de liquidez, se puede prestar al socio, pero le cobras intereses. Claro. No, y aparte nada más tienes el año para pagar. Y luego en los bancos te dan más prórroga, ¿no? Ahora, es muy importante algo que no he dicho, que en todos los préstamos, sean bancarios, entre socios, de cualquier tipo, que pida una sociedad, una empresa, aunque sea pyme, todos los préstamos superiores a los 600,000 pesos deben ser informados. Solo se informan. Solo le dices al SAT, oye, le pedí prestado al vecino, le pedí prestado al banco, le pedí prestado al socio. Bueno, avísalo. Si no lo avisas, se convierte en un ingreso acumulable. Nuevamente pagas impuestos por ese préstamo. Entonces, creo que sí conviene que tú, si estás teniendo préstamos, pues le avises al SAT. Oye, pedí dinero prestado de más de 600,000 pesos. Si estoy abajo, no me obligan. Pero sí tengo que cumplir los 3 requisitos fundamentales, que es la materialidad de la operación, que es básicamente que exista la transferencia del dinero. Se pide que sea bancario todo para pues evitar malos entendidos. Sí, saco el dinero. La razón de negocio, que es el devengamiento y pago de intereses mensualmente. Si existe un estado de cuenta sería lo ideal. Y pues bueno, que existe un contrato. Hay una tesis de jurisprudencia, me parece que es del 2017 o 2019, que nos dice, bueno, para que el SAT considere el préstamo como préstamo, debe existir un contrato de mutuo con interés. Es decir, los préstamos sin interés no existen. O bueno, sí existen pues, pero para efectos fiscales no son suficientes. Es lo mismo que la tasa bajita. No te cobro intereses, pues sí, pero no existe la razón de negocios y por lo tanto la autoridad puede decir está simulando. Aunque el contrato está ante notario público, porque ese es el otro requisito. Oye, tengo que tener fecha cierta. ¿Qué entendemos por fecha cierta? Pues que la autoridad tenga la certeza de que esa operación se llevó a cabo ese día. Es decir, nos ponemos de acuerdo que yo te voy a prestar un dinero y tú eres mi empresa y entonces firmamos un contrato de mutuo y bueno, la tesis nos dice que también debe haber, aparte del contrato, un pagaré. Yo no comparto esa opinión, pero ese es el requisito que pide la ley. ¿Por qué no comparto la opinión? Porque el pagaré como documento tiene una característica fundamental que todos los abogados lo vemos en Derecho Mercantil 1, que se llama literalidad. Literalidad del documento. ¿Eso qué implica? Que no importa la razón por la cual tú tengas ese pagaré. Es pagadero a la vista, una vez vencido el plazo de pago, ¿no? Si no te paga tu deudor, pues tú se lo puedes demandar de forma ejecutiva a través de un juzgado. ¿Y eso qué tiene que ver con los préstamos? O sea, ¿qué tiene que ver con el tema fiscal si ya lo tienes documentado con un contrato ante notario, que se devengaron intereses, se pagó ya el préstamo? Es decir, dejas en un estado de, pues no sé si, no tal cual de indefensión, pero sí de incertidumbre jurídica a la persona que recibió el préstamo. ¿Por qué? Porque puede ser que pague y liquide el contrato y digas, pues ya contablemente ya estamos, pero hoy el pagaré quedó aparte. Entonces puede ser que sí, se puede hacer algo, ¿no? O sea, malobrar, diré. Sí, y cobrarte doble. Sí, puede ser algo malintencionado. Utilizo el pagaré y me vuelves a pagar. Por eso es que yo no comparto tanto el hecho de que la ley te obligue, bueno, no la ley necesariamente, sino la tesis de jurisprudencia te esté obligando a que tengas los dos. Sin embargo, pues yo lo que hago cuando asesoro a mis clientes es decirle, oye, legalmente lo tienes que hacer, pero te devuelvo tu pagaré para que no tengas tema. Regálale una copia certificada nada más o una copia simple
a la persona que prestó el dinero y ya que se quede solo con el contrato, que es, desde mi punto de vista, mucho más importante para la documentación de la operación que el simple pagaré. Ajá, es que era lo que te iba a decir también, como poniéndome del lado del que presta, a lo mejor se dice, oye, yo sí quiero mi pagaré de garantía, porque al mismo tiempo, así como yo puedo cobrarle doble al que pago, también a mí no me pagan. Esos son los... ¿El contrato ahí, si, por ejemplo, cubre, te ampara? Sí te ampara, solo que a la hora de demandarlo no lo demandas por la vía ejecutiva, sino por la vía ordinaria, mercantil. ¿Cuál es la diferencia? Primero, en la vía ordinaria se tiene que demostrar que el contrato es legal, está bien hecho, y después, si resulta que sí debes, entonces pues te van a cobrar. Y en la vía ejecutiva es al revés. Primero te van a cobrar y después tú ya dices, no, yo no firmé eso. Oye, no, dijimos que 50,000, no 500,000, le pusiste un cero de más. Ya. O no cumpliste con los requisitos que marca el Código de Comercio, la Ley de Títulos y Operaciones de Crédito, perdón. Entonces, ahí es donde tú dices, ¿qué me conviene más? Claro. Y hay veces que me ha tocado que dicen, oye, a ver, el socio va a prestar, pero quiere los dos, el pagaré y el contrato. Me tocó apenas hace 3 meses participar en una operación así. Bueno, los demás socios dijeron, ¿sabes qué? Mejor no. Y se fueron a pedirle al banco prestado. Digo, porque había otra opción. Se vale, sí, siempre se vale. Dijeron, ¿sabes qué? No, porque sabemos que este socio es una ficha. Sabemos que sí nos puede cobrar doble. Entonces, mejor no nos metemos en tema, aunque nos salga más caro pagarle al banco. Porque también el socio que iba a prestar dijo, yo quiero el contrato y el pagaré. Y no hay quien lo mueva de ahí. Bueno, pues no se llevó a cabo la operación. Y al final de cuentas es nuestra labor, ¿no? Poner las cartas sobre la mesa, explicarles los alcances de las decisiones que están tomando. Y si tú vas al banco y pides, pues no te piden que firmes las dos cosas, te piden una u otra. Claro. ¿No? Bueno, otra duda que me surge, con los bancos muchas veces lo que pasa también es que hay una tasa variable, ¿no? Sobre todo cuando se prolonga el préstamo a más de un año. Con los socios también está la regla que ya nos dijiste que tiene que ser menos de un año, pero ya, digamos, pasó el año. Ya aparte tengo que pagar el ISR. ¿Sí se les puede aplicar que suba la tasa de interés o es tasa congelada o no aplica nada de lo que estoy comentando? Pues mira, si no paga el socio el préstamo antes del año, pues la empresa va a tener que pagar el impuesto sobre la renta correspondiente. Y como esta tasa se publica cada año en la Ley de Ingresos de la Federación, pues en teoría se tendría que cobrar la tasa que esté vigente en el momento que se hace el préstamo. Y decir, a ver, tú me vas a pagar los intereses en tales fechas y me vas a devolver el dinero en tal fecha antes de que se cumpla el año. Ya. Si sobrepasan los 12 meses, se convierte en un pago de dividendos para el socio y obviamente la sociedad tendrá que cubrir el impuesto sobre la renta correspondiente por distribución de dividendos a los socios. Okay. ¿Sale? Perfecto. Bueno, aquí hay una estrategia que mencionan, que las empresas realizan depósitos para futuros aumentos de capital. ¿Esto cómo funciona? ¿Cuáles son los beneficios que obtiene la empresa al realizar esto? Ok. Muchas veces dice el socio, oye, es que si yo en el ejemplo que poníamos del capital de trabajo, dicen, oye, es que si yo pago intereses, ya sea al banco o algún socio, se me desbalancea mi esquema de negocios, mi estrategia de negocios. Probablemente su utilidad en ese negocio sea del, no sé, 10% anual. Y si se compromete al pago de impuestos, de intereses a una tasa del 12%, pues ya no le salió. Entonces ahí es donde nosotros le sugerimos, ¿sabes qué? Al final del año tu empresa va a acabar con pérdida, por lo menos de ese 2% por el financiamiento. Y el socio va a tener que pagar el ISR completito, de ese 12%. ¿Por qué? Porque pues probablemente lo más seguro es que no tenga contra qué bajar sus deducciones, ¿no? Porque está prestando dinero, ¿no? ¿Y qué sucede? Que ahí nosotros le decimos, ¿sabes qué? Mejor deja el dinero en la empresa, ya no cobres intereses, pero hacemos un acta donde ahora tus acciones valen más. Y ese dinero ya lo puedo ocupar libremente para capital de trabajo, inversión en maquinaria y equipo, pago de deudas, pago de cualquier pasivo, ¿no? En general, a lo mejor sueldos y salarios atrasados, algún juicio laboral pendiente de pago,
qué sé yo, cualquier pasivo que se tenga, ¿no? O cualquier compromiso que se quiera adquirir. Uh-huh. Y nuevamente recordando el requisito, que para que existan, no solamente para que contablemente se consideren depósitos para aumentos a capital, tiene que existir a más tardar un año después de que nosotros sugerimos que sea dentro del mismo ejercicio o inmediatamente que se haga, un acta de asamblea donde se estipule que el socio fulanito de tal que pertenece a la empresa está poniendo tal cantidad de dinero para aumentar el capital social de la compañía. Ese es el requisito más indispensable. ¿Por qué? Porque esa acta se inscribe en el registro público y eso ya le da fecha cierta y ya le da materialidad a la operación y ya no necesitas un contrato adicional, pues ya está el acta. Se toma como un acto verdadero, ya no existe un tema como simulación. Por eso es que ahí es donde nosotros le sugerimos a los socios, mejor piérdanle el amor a ese dinero y déjenlo como capital en la empresa. Si más adelante ese dinero les genera utilidades, ya se lo reparten como utilidades. Uh-huh. Ya. Con esto se evita lo de los ingresos acumulables, ¿no? No? Sí, exactamente. Uh-huh. Si tú documentas adecuadamente tu préstamo, como lo platicamos, o tus depósitos a la empresa por parte de los socios para futuros aumento de capital, con esto evitamos que la empresa al final del ejercicio pueda tener eso, se le consideran esos depósitos como ingresos acumulables, que no es más otra cosa más que la autoridad te va a decir, para mí que eso no era préstamo, para mí que eso fue fruto de una venta o la prestación de un servicio, te lo reclasifica y te hace pagar impuestos, sea ISR, incluso hasta IVA, ¿no? Si es que tú tienes, y te va a multar por no emitir CFDIs y bueno, te puedes meter en un problema fiscal. Sí, serio. Realmente este tema siento que es muy importante ahora sí asesorarse, digo, en todos los que hemos platicado, uh-huh. Pero aquí siento que hay como muchos pautitas donde justo ya no fechaste bien la fecha, ya caíste en un problema, no declaraste bien esto, ya caíste en un problema, uh-huh. No hiciste el contrato. Sí, son muchos detalles los que debemos cuidar, uh-huh. Y la verdad es que es un ejercicio muy común que los socios le estén prestando dinero a la empresa o pidan prestado a su empresa, y si no se documenta adecuadamente, o sea, no estamos diciendo que esté prohibido, solamente es que la autoridad cada vez está poniendo más claras las reglas del juego. Entonces, bueno, no está prohibido, pero estas son las reglas. ¿Quieres jugar? Juega. Sí, no, y aparte es algo, como tú lo acabas de decir, muy común, ¿no? No nada más entre socios, es muy fácil, a lo mejor como emprendedor dices, oye, voy a poner mi panadería en estos 2 hornos, pido el préstamo al banco, y si no hago todo este procedimiento, uh-huh. Ya hasta me afecté al negocio, ya hasta tuve pérdidas, uh-huh. Solo por no seguir o conocer las reglas, ¿no? Sí, pueden parecernos injustas las reglas, pero pues son las reglas, ¿no? Sí. A mí sí se me haría injusto que digas, oye, pues le pedí prestado al banco, aquí está el contrato, aquí le estoy pagando intereses ya le liquidé el crédito. Pero el hecho de que se me olvide avisarle al SAT que ese préstamo iba a ser superior a los 600,000 pesos, si no le aviso, se convierte en pues sí es injusto, pero por eso es importante que sepan los asesores, los contadores que llevan la contabilidad de nuestros clientes, que recuerden siempre que cuando tengan un préstamo de cualquier fuente, que lo avisen, si son superiores a los 600,000 pesos, que normalmente ocurren, ¿no? Claro. Uh-huh. Ay, Ricardo, pues como siempre, muchísimas gracias por toda tu sabiduría en este programa. A todos nuestros radioescuchas, podescuchas, que nos están escuchando, muchísimas gracias siempre por prestarnos atención. Los invitamos a que nos sigan, a que nos dejen comentarios, dudas y bueno, ya saben, nos esperamos aquí dentro de 15 días. Si quieren platicar de un tema en especial, por favor comenten. Nos pareció muy interesante que trajeran a la mesa el tema de los préstamos y nos gustaría saber de aquí a 2 semanas qué tema les gustaría que pusiéramos en la mesa. Muchas gracias. Hasta luego.